Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el miércoles de la 10ª semana del tiempo ordinario. Un miércoles que es 12 de junio, que es el mes del Sagrado Corazón de Jesús. No debemos olvidarlo, lo repetimos muy a menudo precisamente para esto, para que tratemos de hacer algo en obsequio del Señor. Vamos nosotros entonces a escuchar la palabra de Dios como el mejor homenaje, la mejor respuesta al amor inconmensurable del corazón de Cristo. Continuamos con la lectura y la meditación del Evangelio de San Mateo, en el Sermón de la Montaña, en el capítulo 5, del que hoy tomamos los versículos 17 al 19, que dicen así: En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No creáis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. En verdad os digo que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. Vamos entonces con las enseñanzas de este breve texto. No son muchas ni son particularmente complicadas, pero son enseñanzas muy sustanciosas, enseñanzas que tienen para nosotros una validez eterna. En primer lugar, la afirmación de Jesús. No se os ocurra, no penséis siquiera que he venido a abolir la ley y los profetas. ¿Qué significa abolir? Dejar sin efecto. Considerar que algo es ya definitivamente caduco, que algo no obedece ya a las necesidades o a las exigencias de las personas que tienen que observarlo. La ley y los profetas, nosotros las conservamos en la Biblia. Para nosotros son palabra de Dios, una palabra que no puede pasar jamás. La enseñanza de Jesucristo no viene a declarar inválida o inútil toda la revelación de Dios a los antiguos, en el Antiguo Testamento. De ninguna manera. La enseñanza de Jesús, a pesar de que inaugura un tiempo nuevo, a pesar de que constituye una alianza nueva y eterna, se manifiesta en perfecta continuidad con la enseñanza dada por Dios a los hombres como preparación a la venida del Mesías. Por eso no es abolida, sino llevada a plenitud. Hay una continuidad, hay una secuencia armónica de revelación de Dios a los hombres. Y se consideró en la primitiva Iglesia una herejía la de quienes enseñaron o afirmaron que el cristiano puede prescindir de la ley y los profetas,
que el cristiano puede quedarse con los escritos cristianos de los apóstoles y evangelistas. Eso es herejía. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús no ha venido a abolir la ley y los profetas, sino a llevarlas a plenitud, mostrando hasta qué punto esa ley y ese mensaje de los profetas eran no solamente santos, porque venían de Dios, sino que además eran particularmente oportunos para enseñar y para disponer el corazón de los hombres a la nueva alianza que Dios les ofrecería un día. Así pues, nosotros oramos y nosotros rezamos con el Antiguo Testamento hoy, y encontramos en él maravillas, y encontramos que nos habla de Cristo en cada uno de sus libros, y que el Señor Jesús se asoma entre las páginas del libro santo de la ley y de los profetas. El Señor se asoma y muestra figuras de él en eso que llamamos Antiguo Testamento, Antigua Alianza. Segunda enseñanza: antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. Hasta que deje de cumplirse. Evidentemente, la profecía se cumple, se realiza. Habrá otros textos de la ley que no tienen que cumplirse, sino que eran para ser cumplidos en el término de su vigencia, los textos legales del Antiguo Testamento. Seguían siendo válidos para los cristianos de tradición judía, que habían sido educados en el judaísmo. Pero para los cristianos que procedían de la gentilidad, del paganismo, no era necesario observar todos los pequeños mandamientos de la ley. Era preciso aceptar la ley en su conjunto, por supuesto el Decálogo, pero todos esos libros que para un buen israelita constituyen la ley, la Torá, el Pentateuco, que abre nuestras Biblias. Las figuras de Abraham y de los patriarcas conservan su plena vigencia, porque Abraham es padre de los creyentes, y en Abraham nosotros, también los cristianos del siglo XXI, recibimos una bendición, porque las promesas de Dios se han de cumplir. Esto es lo que nos dice el texto, que pasarán antes el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra de la ley. En el Antiguo Testamento, todas las naciones se bendecirán en Abraham por lo que Abraham ha hecho, no reservarse a su hijo único, antes por la obediencia de la fe, haber sido capaz incluso de levantar la mano contra él. Por haber hecho esto, le había prometido Dios: todas las generaciones serán benditas en ti. Así pues, no deja de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley, porque la palabra de Dios no pasa jamás. Pero ahora viene la tercera enseñanza, que quizás pueda ser la que a nosotros, cristianos que no procedemos del judaísmo y somos del siglo XXI, nos pueda parecer más extraña. Jesús dice que el que se salte uno solo de los preceptos menos importantes de la ley y lo enseñe así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Jesús, en el Sermón de la Montaña, se está dirigiendo a hijos de Abraham, a miembros del pueblo elegido de Dios, que es el pueblo de Israel. Ellos han recibido esa ley con preceptos
fundamentales, importantísimos, imprescriptibles, y otros preceptos más circunstanciales. Ellos, los judíos que han creído en Jesús como Mesías, deben seguir cumpliendo esa ley, sabiendo que no es la ley la que los justifica a ellos, sino que es su fe en Cristo Jesús, el Salvador de los hombres, el Mesías de Israel. Por tanto, saltarse un precepto o enseñarlo así a los hombres, se refiere a los hombres de Israel, no a los paganos. Ese será el menos importante en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque en el fondo, con su actitud, con su menosprecio de los preceptos menos importantes, con su olvido a la hora de enseñarlo a otros hermanos judíos, a sus propios hijos, lo que está demostrando es un menos aprecio de la obra de Dios, de su obra de revelación, que buscaba al hombre para salvarlo, que buscaba a su pueblo para preferirlo. Así pues, hay que amar la obra de Dios hasta en sus más ínfimos detalles. Quien los cumpla, de Israel, por supuesto, y los enseñe a sus hijos en Israel, por supuesto, ese será grande en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque presta su fe a Dios, a un Dios que no se puede equivocar, que no ha querido equivocarse ni confundir a los hombres, a un Dios que ha buscado la salvación de los hombres y en continuidad con esta enseñanza nos ha entregado a su Hijo único, Jesucristo. Bendigámoslo y démosle gracias y esforcémonos a nuestro nivel, en nuestra situación, en nuestro tiempo, con nuestra propia tradición religiosa y cultural, esmerémonos en considerar todo lo que sea en servicio de Dios, una obra agradable a Él, que no puede ser tratada con negligencia, que no puede ser olvidada, sino observada en sus más pequeños aspectos con amor y fe. La primera lectura de la palabra de Dios de la misa de hoy es del primer libro de los Reyes y se trata de un texto muy largo, prácticamente 20 versículos. Por tanto, es imposible comentarlo por completo. Sin embargo, vamos a hacer una lectura rápida del mismo y vamos a fijarnos en unas pocas ideas que puedan ser alimento de nuestra propia oración. Del capítulo 18 del primer libro de los Reyes, los versículos 20 al 39, que dicen así: En aquellos días el rey Ahab dio una orden entre todos los hijos de Israel y reunió a los profetas de Baal en el monte Carmelo. Elías se acercó a todo el pueblo y dijo: ¿Hasta cuándo vais a estar cojeando sobre dos muletas? Si el Señor es Dios, seguidlo. Si lo es Baal, seguid a Baal. El pueblo no respondió palabra. Elías continuó: Quedo yo solo como profeta del Señor, mientras que son 450 los profetas de Baal. Que nos den 2 novillos, que ellos elijan uno, lo descuarticen y lo coloquen sobre la leña, pero sin encender el fuego. Yo prepararé el otro novillo y lo pondré sobre la leña, también sin encender el fuego. Vosotros clamaréis invocando el nombre de vuestro Dios, y yo clamaré invocando el nombre del Señor. Y el Dios que responda por el fuego, ese es Dios.
Todo el pueblo acató. Está bien lo que propones. Elías se dirigió a los profetas de Baal: elegid un novillo y preparadlo vosotros primero, pues sois más numerosos. Clamad invocando el nombre de vuestro Dios, pero no pongáis fuego. Tomaron el novillo que les dieron, lo prepararon y estuvieron invocando el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Mas no hubo voz ni respuesta. Brincaban en torno al altar que habían hecho. A mediodía Elías se puso a burlarse de ellos. Gritad con voz más fuerte, porque Él es Dios, pero tendrá algún negocio, le habrá ocurrido algo, estará de camino, tal vez esté dormido y despertará. Entonces gritaron con voz más fuerte, haciéndose incisiones con cuchillos y lancetas hasta chorrear sangre por sus cuerpos según su costumbre. Pasado el mediodía entraron en trance hasta la hora de presentar las ofrendas, pero no hubo voz, no hubo quien escuchara ni quien respondiese. Elías dijo a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó a él. Entonces se puso a restaurar el altar del Señor que había sido demolido. Tomó Elías 12 piedras, según el número de tribus de los hijos de Jacob, al que se había dirigido esta palabra del Señor: tu nombre será Israel. Erigió con las piedras un altar al nombre del Señor, e hizo alrededor una zanja de una capacidad de un par de arrobas de semilla. Luego dispuso leña, descuartizó el novillo y lo colocó encima. Llenad de agua 4 tinajas y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña, ordenó, y así lo hicieron. Pidió: hacedlo por segunda vez, y por segunda vez lo hicieron. Hacedlo por tercera vez, y una tercera vez lo hicieron. Corrió el agua alrededor del altar, e incluso la zanja se llenó a rebosar. A la hora de la ofrenda, el profeta Elías se acercó y comenzó a decir: Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se reconozca hoy que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu servidor, y que por orden tuya he obrado todas estas cosas. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que este pueblo sepa que tú, Señor, eres Dios, y que has convertido sus corazones. Cayó el fuego del Señor, que devoró el holocausto y la leña, lamiendo el agua de las zanjas. Todo el pueblo lo vio y cayeron rostro en tierra, exclamando: el Señor es Dios, el Señor es Dios. Un texto que probablemente ustedes habrán escuchado en muchas ocasiones, pero tendremos, como digo, solo el tiempo para hacer unas breves reflexiones. En primer lugar, ese comienzo del reto de Elías. Si es el Señor, es decir, si es Yahvé Dios, pues entonces seguidlo, y si lo es Baal, seguid a Baal. Pero el pueblo, dice el texto, no respondió palabra. Yo creo que muchos de nosotros y muchos de nuestros contemporáneos podrían sentirse muy bien identificados en estos personajes, porque los espectadores, los miembros del pueblo de Israel, que son convocados por Elías, adolecen de esa profunda incoherencia que nosotros mismos también padecemos. Si el Señor, si Jesús, nuestro bien amado Señor, es Dios, entonces, ¿de qué manera habría de ser nuestra vida? ¿Cuál sería nuestra lógica? ¿Cuál sería el principio de nuestra acción? ¿Cuáles serían nuestros criterios si fuéramos perfectamente lógicos para a Jesús llamarle Señor y reconocerle derechos
sobre nuestra vida. No simplemente la exigencia de un culto en la iglesia cada domingo, sino una exigencia continua y constante. Pero a veces nos callamos, preferimos no plantearnos la cuestión. La segunda reflexión es el modo concreto con que Elías lleva a los israelitas a la confesión de Yahvé como el único Dios. Es un modo muy espectacular. Nosotros, incluso en la Iglesia, tenemos dos modos distintos de actuar. Uno a través de obras, de medios materiales. Por ejemplo, una escuela católica, un diario, un periódico o una agencia de noticias católica, o una televisión o una radio católicos. Son medios extraordinarios, útiles, que el Señor quiere que se empleen bien. Hay otros medios mucho más sencillos, porque estos medios de los que hemos hablado requieren muchos recursos materiales. Sin embargo, hay otro medio más sencillo que no exige ningún recurso material. La oración, principalmente. El compromiso de recibir la gracia de Dios para llevar una vida santa. Todo eso, la práctica de las virtudes, de la humildad, la primera de ellas, sobre todo. Todo eso son medios por los que el reino de Dios va progresando, por medio de los cuales los corazones se van convirtiendo. La aceptación y ofrecimiento de los sufrimientos de la vida, de las contrariedades, de las persecuciones, todo eso al alcance de nuestra mano son medios excelentes. Y aunque todos son buenos, los primeros han de ser tratados y utilizados de una manera particularmente cuidadosa, porque puede uno terminar apropiándose de ese éxito apostólico y pensando que es su propio ingenio, su propio bien hacer o la perfección de los instrumentos que utiliza el que es en definitiva la causa de esos éxitos o de esas conversiones. Elías termina pecando al final un poquito de esto, creyéndose algo o alguien importante por haber conseguido esta conversión masiva de los israelitas a Yahvé. Que seamos siempre, queridos hermanos, prudentes en la elección de nuestros medios para llevar el nombre de Cristo a todos nuestros hermanos. Él os bendiga y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.